Amén. Bien, amados, eh, continuamos con nuestro tema. Estamos en el Sermón del Monte, bajo la perspectiva, ¿no?, de que Jesús, el Señor, nuestro Salvador, y su enseñanza son la raíz de todas las enseñanzas de los apóstoles, ¿ya? No se pueden divorciar, no se pueden separar. Y eso es lo que estamos viendo. Todo lo que vimos en Pedro, en Juan, en Santiago, en Pablo, sobre la demanda de Dios a sus hijos a vivir una vida de acuerdo al llamamiento, de acuerdo a la realidad que Dios ha hecho de nosotros, sí tiene su raíz en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y lo estamos viendo reflejado, gracias al Señor, a través de la enseñanza del Señor en Mateo. Recordemos que Mateo es el que tiene ahí en su evangelio los grandes sermones, las grandes enseñanzas de Jesús, las tiene bien ahí acopladitas, juntitas, y se pueden diferenciar claramente los sermones, ¿no? Y en este caso, el conocido Sermón del Monte que hemos estado observando. Ya vimos la semana pasada dos cosas que yo quiero resaltar antes de entrar al tema nuevo de hoy. Es lo que en Mateo capítulo 5, ya el Señor dijo, el versículo 16, estos versículos son claves, ¿no? Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No recuerdo si lo enfaticé, pero buenas obras se refiere a buenas acciones, ¿no? Si no lo enfaticé en el estudio pasado, lo enfatizo ahora, ya es buenas obras en el contexto del reino de Dios, siempre tiene que ver con buenas acciones, con el buen actuar, ¿ya? En este caso, sí, con una forma de vida, y esa forma de vida se expresa, esas expresiones de la vida son las obras, las buenas obras. No son meras ayudas sociales, ¿no? Es mucho más que eso. Las ayudas sociales son parte de esto, ¿no? Pero las buenas obras también incluyen a todo nuestro actuar. En otras palabras, el Señor dice, para que vean su forma de vida, su forma de vivir, su expresión, la expresión de su fe, de lo que son, de lo que creen, ya manifestados de tal manera de que Dios sea glorificado, hermanos. Entonces, aquí está una demanda tremenda a vivir de una forma que glorifica al Señor. Y el otro está en el versículo 20, que fue el último que vimos la semana pasada, donde Jesús les dice, yo les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y de la mano de esto, no entrarán en el reino de los cielos. Parece que el Señor estuviera poniendo esta condición, ¿no? La condición es clara. Entonces, muchos intentan rebatir, intentan como explicar esta aseveración del Señor, un poco asustados, porque pareciera que contradijera la salvación por gracia y por fe, ¿no? Porque gracia y fe implican que no hay obras de por medio, que no hay nada que nosotros podamos hacer. Y obviamente el Señor Jesucristo no está contradiciendo la enseñanza del Espíritu Santo a través de los apóstoles posteriores. Para nada, imposible, eso no tiene nada que ver. Pero sí, hoy día se le ha dado tanto énfasis a la gracia y a la fe que se les ha divorciado totalmente de un accionar correcto. ¿Sí? Lo hemos comentado, ¿no? Personas que dicen, no, ya soy salvo, eso no lo puede cambiar nadie, así que no importa cómo yo me porte, ya estoy salvado, porque es por gracia, no por obras. Y el problema está en que se enfoca, especialmente hoy día, hay tanto sobreénfasis en la enseñanza del apóstol Pablo, tanto que se desenfocan de libros tan prácticos como el libro de Santiago. Yo les comenté que Martín Lutero era alguien que detestaba el libro de Santiago, ¿ya? Lo aceptaba porque no tenía otra opción, que estaba dentro del canon, entiéndanse como el grupo de libros, ¿ya? Que son considerados como inspirados por Dios, ¿ya? Y que están en nuestra Biblia, ¿no? A eso se le llama el canon de la Biblia, ¿no?
a diferencia de los que no son canónicos, que no pertenecen al canon, y han sido excluidos, ¿no? Como tanto evangelio que anda por ahí dando vuelta y que son muy posteriores, ya de siglos después de los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Pedro, el famoso evangelio de Judas, que estuvieron tan de moda y siguen estando de moda en las redes sociales, ¿eh? Ya, el tema de que la gente dice, ¿por qué estos evangelios no están ahí? Ven, la Iglesia Católica nos mintió, en fin, ya, y no quisieron ingresaron solamente los evangelios que les convenían, ¿no? Eso, bueno, es otro tema, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la realidad, ¿ya? Eh, lo que sí tenemos que entender, hermano, de que se le da tanto énfasis, como les decía, a las enseñanzas de Pablo, que muchas veces da la impresión de que algunos quisieran poner la enseñanza de Pablo por encima incluso de las enseñanzas de Jesús. Y eso es peligroso, hermanos. ¿Ya? Por eso yo les digo, ¿por qué Martín Lutero tenía ese problema con Santiago? Porque Santiago le da tanto énfasis a las obras, ¿no? Tanto énfasis a las obras, que si uno lo malinterpreta, como creo que él lo malinterpretó a Santiago, ¿ya? Si lo malinterpreta uno, claro, pareciera que Santiago estuviera combatiendo con la enseñanza de Pablo, ¿sí? Como que fuera el otro lado, ¿cierto? Hay un puente ahí que intenta unirlos, pero no hay. Aquí está Pablo, aquí está Santiago, la enseñanza de Pablo, la enseñanza de Santiago. Y no es así. Ese es el problema cuando gente tan estudiosa de la escritura no logra ver. Ellos enseñan que la escritura es una. Ellos enseñan en las clases de teología, de doctrina, no, que la palabra es una. Y sin embargo, ellos al accionar en sus enseñanzas, las dividen, ¿ya? Y nosotros no podemos anular a Santiago por Pablo, ni anular a Pablo por Santiago. Está el perfecto equilibrio del Espíritu Santo. Santiago le da el equilibrio total a los que malinterpretan a Pablo, ¿sí? Haciendo un sobreénfasis, ¿ya? En gracia y fe, ¿ya? Casi anulando las obras. No importan las obras. Por supuesto, para ser salvados no importan. Solo importa la obra de Jesucristo. Pero de inmediatamente, la única forma de que esa fe, esa salvación, el producto de esa gracia, que es nuestra salvación, ya realmente se manifieste en nosotros y es que dé frutos dignos de frutos, ¿sí? Que verifiquen que eso fue real en nosotros. Y esas son las obras, las buenas obras de las que habla Santiago. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es sencillamente no es fe. ¿Ya? Porque si Santiago dice una fe sin obras es muerta, muerta es algo que no tiene vida, que no tiene existencia. En otras palabras, Santiago lo que está diciendo es que no existe la fe sin la manifestación de obras. La verdadera fe siempre, inevitablemente, va a producir buenas obras, buenos actos, una forma de vivir de acuerdo a esa fe. Entonces, corremos el riesgo, hermanos, ¿ya? Y por muchos hoy día, por muchos, se corre el riesgo de malinterpretar, de que la forma de actuar, la forma de vivir no implica en la salvación. Claro que implica, por supuesto, por supuesto. Ahora, obviamente, aquí el Señor, en base a esa perspectiva, está diciendo, si la justicia de usted, y se lo está diciendo a discípulos, recuerden que lo vimos, ¿no? A sus discípulos, a los mismos que le está diciendo, de ustedes es el reino de los cielos, ¿cierto? A los mismos que les está diciendo, su luz alumbre, ustedes son la sal de la tierra, a ellos, a ellos. Entonces los cristianos hoy día decimos somos la luz, somos la sal, somos bienaventurados, ¿ya? Pero cuando se trata de que el Señor venga y nos apriete por el lado de que tengamos una justicia que realmente verifique, que realmente identifique la vida del reino de Dios en nosotros, nos complica, a muchos les complica, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar claro. El Señor Jesucristo no está diciendo, hey, la salvación es por obra, pero sí está diciendo que es imposible que nosotros realmente estemos experimentando una vida salvada si no estamos viviendo bajo la justicia del reino de Dios. Y esa es la justicia de la cual el Señor va a hablar de aquí en adelante. Una vida justa, de acuerdo a la justicia del reino de Dios, no de acuerdo a nuestra justicia. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos queridos, es una vida absolutamente práctica, de vida, ¿no? Sé que me entienden eso.
es una forma de vida. Me levanto en la mañana, actúo de una manera, salgo, actúo de otra manera, ¿cierto? Entonces, ahí hay un problema. Yo debería levantarme en la mañana, ser de una línea, salir, ser de la misma línea, llegar, trabajar, ser de la misma línea, volver a mi casa, compartir con mi familia, ser de la misma línea, estar en el templo junto a los hermanos, ser de la misma línea, volver a mi casa y antes de dormir, ser de la misma línea. Yo sé que usted y yo estamos de acuerdo en eso. Eso es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. ¿Ya? Es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Entonces el Señor aquí le deja clarito a sus discípulos, miren, la verdadera vida del reino en ustedes implica que ustedes vivan una vida de justicia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esto se conecta con todo lo que hemos visto en los apóstoles? La demanda a vivir santamente, la demanda de vivir consagrados, la demanda de no sujetarnos a las pasiones del, ¿cierto? Mundanas, todo eso. Aquí está, en el versículo 20 y en el versículo 16. Vivan de una forma que la gente cuando los vea glorifiquen a su Dios. La vida que ustedes deben vivir es una vida tal de justicia que sea mucho más alta que la de los religiosos, que sea una vida de justicia real. Esa es la idea cuando en el versículo 20 el Señor contrasta la justicia de los hijos del reino con la justicia de los fariseos, ya, de los religiosos, que son en este caso los escribas y los fariseos, ¿sí? Los que dominaban la ley, ¿ya? Bien, algunos detallitos para dar un poquito de énfasis. Cuando el Señor dice, ¿cierto? Esto lo vimos la semana pasada, pero quiero darle un énfasis especial porque hoy en día, hermanos, el tema de las sectas de raíces hebreas, ¿no? De todos estos movimientos que muchos de ustedes han conocido de primera mano, como el caso de mi hermana Miriam, ¿no? Eh, la imitación, es complicado hoy día en la iglesia, hermano, ha entrado muy fuerte este tema. Bienvenida mi hermana Patricia, bienvenida mi hermano Dani Jorqueras. Es muy complicado. Muchas iglesias están volviendo a la Torá, ya, ahora ya no son pastores, son rabinos, se visten como rabinos, los pastores, barbas largas, ya con cubiertos sus ¿saben qué, hermanos? Es tragicómico, de verdad que es tragicómico. Es cómico porque yo cada vez que veo un pastor, ¿cierto? Con toda la esta rabino, de verdad que no puedo aguantar la risa, me da risa. Pero eso se combina con lo trágico que eso es, ¿me entienden? Entonces quiero enfatizar que aquí cuando el Señor dice, yo no he venido a abrogar la ley de los profetas, no estaba hablando Jesús solo de la ley mosaica, porque él dice ley o los profetas, y es la forma de mencionar todo el Antiguo Testamento. El panorama de Jesús se refiere al Antiguo Testamento, ¿ya? No específicamente a la ley misma de Moisés, sino a todo lo que era el Antiguo Testamento. Era la forma de referirse, la ley y los profetas, ¿cierto? La ley o los profetas en este caso. El Señor no vino a abrogar eso, sino dice que yo he venido a cumplirlo. Y el término cumplir habla de llenarlo, de completarlo. El Señor vino, ¿sí?, a cumplir la ley en estos dos, bajo estos dos aspectos que dijimos la semana pasada. En el sentido de que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo el Señor. Él es el cumplimiento. Como diría Pablo más adelante, Jesús es el fin de la ley. ¿Ya? Fin de la ley no significa fin de final, ahí significa fin como objetivo, ¿ya? Dice, Jesús es el cumplimiento, es el objetivo de la ley, es el cumplimiento pleno de la ley. Eso es Jesús el Señor. Pero también Él vino a cumplirla. Él como hombre la cumplió completamente, perfectamente. Ahora, como Dios, ¿sí? Lo vimos, hizo cosas que estaban por sobre la ley. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, tocar a un leproso, ¿sí? Apoyar lo que hizo David en el Antiguo Testamento, de que comió los panes que eran consagrados, que según la misma ley no podían comerlo aquellos que no eran levitas, y David lo hizo, y Jehová, Yahweh en el Antiguo Testamento, no lo juzgó, no lo contó como pecado, ¿sí? Entonces el Señor hizo estas cosas, ¿ya? Entonces,
claramente el Señor mostró también que Él estaba por sobre la ley, es el cumplimiento de la ley, pero también es el Señor de la ley, como por ejemplo el Señor del sábado, ¿sí? El Señor del sábado. Eh, Aquí vamos a ver más adelante el caso del divorcio, ¿sí? Pero también, por ejemplo, veamos Marcos capítulo 7, a ver si me acompañan, que este es lo que yo quería complementar un poquito la semana pasada. Marcos capítulo 7, ¿se recuerdan cuando el Señor habla de lo que contamina al hombre? Marcos capítulo 7, versículo 14, ¿ya? Sí, Marcos 7, 14. Ojalá que lo tengan. Dice así, llamando así, ¿ya? Eh, a toda la multitud, les dijo, miren, el Señor los llama a todos. Aquí no solamente están los apóstoles, no solo están los discípulos, también está toda la multitud. Es algo entonces que Jesús quiere enseñárselo a todos los oyentes, sin distinción. Y le dice, óiganme todos y entiendan, ¿ya? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esa es la expresión que usaba el Señor para decir estén atentos a esto, medítenlo, ya. Es muy importante lo que acabo de decir. Esto, hermanos, si uno es directo en esto, lo que el Señor está diciendo es que no hay ningún alimento que pueda contaminarnos, ¿no? No sé si lo ven así ustedes, porque Él dice, no hay nada fuera del hombre que entre en Él que lo pueda contaminar. Pero resulta que en la ley de Moisés habían alimentos que sí contaminaban. ¿Se recuerdan de eso? Espero que sí. Ya, los famosos animales inmundos, por ejemplo. El pueblo judío tenía prohibido estrictamente por la ley comer animales inmundos. Ellos no tenían, no tuvieron ni tienen la bendición de comerse un chanchito al palo, hermano, ¿sí? Un costillarcito, hermano, de esos deliciosos que uno ve las gracias al Señor por aquello, hermano, ¿no? Eh, Tampoco tienen la bendición de comer, cuando uno va a la costa, comerse un rico loco, un rico marisco. No, no, porque todo eso estaba prohibido. Hermano, ni el conejo se podía comer. Y el conejo es tan rico, son tan bonitos, pero son tan ricos también, ¿ya? Los conejos. Bueno, espero que no haya ningún animalista entre ustedes muy devoto, porque si no, no les voy a caer muy bien, espero que no. Estoy refiriéndome a la alimentación. Y el Señor está hablando aquí de eso. Dice no hay nada. Entonces, él está diciendo, no hay entonces animales inmundos. Y si nos quedara la duda, ya, como le quedó a ¿cierto? A los discípulos cercanos, versículo 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos, los íntimos, sobre la parábola. Y él les dijo también, ustedes están sin entendimiento. No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. ¿Sí? O sea, usted, lo que entra en su cuerpecito, luego viene el problema estomacal y usted se va al baño y listo, y lo elimina. Esto decía, ¿y qué es lo que dice ahora? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Qué claro, hermano, ¿no? Yo no encuentro, no entiendo cómo hay gente que ve este versículo y su contexto y se atreven a decir, no, es que lo que Jesús intentaba decir, no, es que un rabino enseñó, no es que los rabinos del segundo siglo y de antes de Jesús enseñó que esto, no, hermano, si esto no tiene nada que ver con la enseñanza rabínica, esto tiene que ver con el Señor de la ley. Y Jesús aquí deja claro que todos los alimentos, todo significa todos son limpios. ¿Sí? Son limpios. Y el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso
contamina al hombre. ¿Sí? Eso es. Lo que sale de adentro del corazón, los hurtos, las avaricias, ¿ya? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas esas maldades de dentro del corazón y del pensamiento humano salen de él y contaminan no solamente al hombre que las emite, ¿sí? Que emite esto, del cual sale esto, sino que también contamina a los que están a su alrededor. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, el Señor Jesús claramente mostró en sus enseñanzas que Él estaba por sobre la ley. Espero que quede claro esto, mis queridos hermanos. Él cumplió la ley, Él como hombre la cumplió. Pero sin embargo, nos dejó algunos puntos donde entendiéramos ya que Él también estaba por sobre la ley. Por eso luego el apóstol Pablo enseñaría lo mismo que enseñó Jesús aquí, diciendo que todos los alimentos con acción de gracias y con la oración son santificados. Pablo no tenía ningún problema. Incluso no tenía problema de comer los sacrificados a los ídolos. ¿Sí? No tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque aprendió de lo que el maestro le enseñó. Entonces, esto de que él no vino a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir, es justamente eso. Y luego en el 18 dice, hasta que todo se haya cumplido, ni un tilde, ni una letra, ni lo más mínimo de la ley, ¿sí? Va a pasar, ¿ya? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo se cumplió? Se cumplió en Cristo, hermano. ¿Sí? Se cumplió en Cristo. Por eso el libro de Hebreos, por eso la carta a los Gálatas, en los escritores de estas cartas, de este libro de Hebreos, se encargan de dejarnos por medio del Espíritu Santo muy claro que todo el pacto mosaico, ¿sí? Quedó en el pasado. Quedó en el pasado. Ahora, ¿cómo nosotros vamos al Antiguo Testamento? Para ver ahí todo aquello que está de acuerdo con el nuevo pacto y lo experimentamos y lo vivimos. Ejemplo, cosas que podemos tomar del Antiguo Testamento y que no hay ningún problema. Las alabanzas musicales, por ejemplo. ¿Sí? Ya, para que así crean realmente que yo no soy un anti-música, voy a explicar aquí eso. Sí, ¿de dónde sacamos esto de que podemos tocar instrumentos y cantar al Señor? ¿De dónde? ¿Del Nuevo Testamento? Son tan poquitas las partes en el Nuevo Testamento que parecieran islitas pequeñas en medio de un gran océano, donde se nos dice que tenemos que cantar. Efesios, un versículo, Colosenses, un versículo. Jesús dice que cantaron un himno, hay otro versículo. Algunos dirán, no, y el libro de Apocalipsis, claro, también el libro de Apocalipsis, si se entiende alabanzas como cantos, ¿no? ¿Ya? Y también cantaban un nuevo cántico, correcto. Pero como vuelvo a decir, son como islitas, ¿ya? Islitas dentro de un gran océano en el Nuevo Testamento. ¿Y a dónde nos agarramos para el tema de lo musical? Del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando alguien dice, no, al Señor no le interesan los instrumentos musicales, como que no, hermano, y el Salmo 150 es la típica, ¿no? El Salmo 150, alaben al Señor con todo el instrumento, hermano. Claro, pero eso está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. Entonces, tenemos que entender que esas son las cosas, ¿sí? Que prevalecen, que trascienden al Nuevo Testamento. Otra cosa, las ofrendas, las acciones de gracias. En alguna iglesia, el diezmo, no hay ningún problema con el diezmo, siempre y cuando se entienda el diezmo como una ofrenda, no como una imposición, no como un impuesto, porque para el pueblo de Israel el diezmo no funcionaba como una ofrenda, funcionaba como un impuesto, más que como una ofrenda. Porque el diezmo no era si tú quieres o no quieres, ¿sí o no? Era una imposición, tenías que hacerlo. Entonces, claro, si hoy día lo vemos como una ofrenda, ni un problema, y Dios pone en nuestro corazón, o nosotros por gratitud queremos ofrendar nuestro diezmo de todo lo que ganamos, bien, gloria a Dios, son cosas que se pueden tomar bajo la perspectiva del Nuevo Testamento, ¿ya? Y así sucesivamente. La forma de vida, la santidad, pero fíjense que la santidad en el Antiguo Testamento, ¿en qué estaba enfocada? Estaba más que nada enfocada en lo externo, ¿sí? En lo externo, más que en lo interno, aunque Dios siempre dejó claro, siempre lo dejó a través de los profetas, dejó claro que todo tenía que nacer de adentro, ¿no? Por ejemplo, el mismo dador de la ley o el intermediario por el cual nos llegó la ley, en Deuteronomio. Moisés dice, ¿cierto?
que circuncídense el corazón, ¿no? Eso es lo que tiene que la circuncisión del corazón. Miqueas, uno de los grandes profetas de la época de profetas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Sí? ¿Quieren millares de sacrificios, animales engordados? No, tú nos has declarado lo que quieres de nosotros. Que amemos la misericordia, que amemos la justicia y que andemos, ¿cierto?, en humildad delante de ti. ¿Sí? Está claro. El mismo David, después de haber pecado, no te agradaron los sacrificios. Lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Esto, pum, 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 en el Antiguo Testamento, donde se ponía el equilibrio a lo externo. Y siempre los profetas estaban diciendo, hey, chicos, lo de adentro. ¿Sí? No se olviden, el Señor ve el corazón del hombre. ¿Ya? Y es por eso que el pueblo de Israel cayó en tremenda ofensa a Dios, porque seguían sacrificando animales, seguían haciendo todo el culto, pero solo exteriormente, como ya lo hemos visto tantas veces en nuestro estudio desde que comenzamos. Pero vuelvo aquí, hermanos, a nuestro punto. El Señor entonces es el cumplimiento de la ley. El Señor es el cumplimiento de la ley. Por eso, en Mateo capítulo 11, ya, hablando de Juan el Bautista, ¿no? ¿Cuál pastor? Perdón. Mateo capítulo 11, versículo 13. ¿Sí? Espero que lo tengan. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron, proclamaron hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista, no Juan el discípulo, Juan el Bautista, ¿no? Entonces, claro, por eso el Señor diría esto después, ¿ya? Hasta ahí, ¿por qué? Porque recuerden que Juan es el que le da la bienvenida al Mesías, al Señor Jesucristo. Y ya con Jesús viene el cumplimiento de toda la ley. Y todo lo que vamos a ver, que estamos viendo ya y que vamos a seguir viendo en el Sermón del Monte, mis queridos hermanos, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el Señor cumple la ley, ¿ya? Y a nosotros Él ahora nos impone una ley mayor. Hay algunos que dicen, qué lindo, el Señor nos libró de la ley de Moisés, que era tan complicado, estaríamos muertos, apedreados ya. Pero no entienden los que dicen eso, que la ley del amor es superior a la ley mosaica. Imagínense, más adelantito va a decir, ama a tu enemigo. Ay, ya. Pero dejémoslo eso para después, ¿no? Nos va a presentar la ley de la libertad, según Santiago. La nueva ley de Dios en nosotros, que ingresa todo lo que es la ley, como le llaman algunos, moral del Antiguo Testamento, no ceremonial, sino moral, ética, ya la toma, ¿cierto? Y la trae a nuestras vidas, pero ya no la hacemos porque sea una ley para nosotros, ¿sí? En el caso de estos los 10 mandamientos, sino porque ahora es nuestra forma de vida, ¿sí? Es para que moldeemos nuestra vida, pero todo se sujeta a la ley del amor, que lo vamos a ver luego, ¿ya? Bien, espero que vayamos bien hasta este momento, hermanos, ¿sí? No sé si hay alguna duda, algún comentario. Vamos entonces, vamos a ir ahí a Mateo capítulo 5 para continuar. Y fíjense, es tan importante que entendamos esto, hermanos. El Señor se enfoca, acaba de hablar de la ley, ¿no? De mandamientos pequeños, mandamientos grandes. Dice que la ley, la justicia nuestra tiene que ser superior a la de los fariseos. Recuerden que eso significaba, ¿cierto? Que la justicia real del reino es una justicia que se vive dentro y se exterioriza afuera, no como los religiosos que solo hablaban de justicia, pero ellos no vivían la justicia del reino. Ese era el problema de los fariseos. Por eso el Señor les llama sepulcros blanqueados, hipócritas. Ya, de hecho, lo va a hacer aquí más adelante en el Sermón del Monte. ¿Cuál es la justicia del reino? La justicia del reino es superior a la justicia humana, hermanos.
Y muchas veces está en contra de la lógica humana. Esto es muy importante que lo entendamos. La justicia del reino muchas veces choca, de verdad, choca con la lógica humana, con el razonamiento humano. Y lo vamos a ir viendo. Especialmente chocó con el razonamiento de la gente de ese tiempo. Toda la gente que está escuchando, los discípulos del Señor que van a escuchar y que escucharon esto, hermanos, fueron impactados por esta enseñanza. Vamos. Lo primero que el Señor toca, nos vamos a basar un poquito en los subtítulos, ¿ya? Para no leerlo todo, porque si no, pasaríamos mucho tiempo examinando. Ustedes pueden leerlo en la casita, ¿ya? Vamos por los títulos. La mayoría de las Biblias tienen títulos. Por ejemplo, la Reina Valera más común, en el versículo 21, ¿no? Después de hablar y decir, la justicia de ustedes tiene que ser superior a la de los religiosos, el Señor dice, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos. ¿A qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, a la ley, ¿no? No matarás. ¿Dónde sale eso? En los 10 mandamientos, en el famoso y denominado decálogo, ¿no? Ahí, no matarás, clarito, no matarás. Eso es lo que dice literalmente en Éxodo y en la repetición de la ley en Deuteronomio. Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5. El Señor cita, fíjense, el Señor les deja claro que Él no ha venido a abrogar la ley, Él ha venido a cumplirla. Con eso respalda el Antiguo Testamento, por eso nosotros seguimos diciendo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Ya, por supuesto, claro que sí. ¿Ya? Y aquí el Señor les llama la atención a los que le están oyendo. Dicen, ustedes oyeron que fue dicho, ahí en los 10 mandamientos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Se recuerdan la ley del talión? Vida por vida, vida por vida. Entonces, cuando había alguien que mataba por casualidad, no intencionalmente a su prójimo, podía correr a las famosas ciudades de refugio. Habían ciudades determinadas, ¿ya? Que estaban hechas de tal manera y a tal distancia que cualquier persona sí, podía llegar a buen tiempo a esas ciudades sin que necesariamente lo pillara el que quería vengar la sangre de su ser querido, del vengador. Entonces, se cometía esto y se le daba la oportunidad de que él fuera a refugiarse a esa ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque no lo había hecho con intención. Y ahí tenía que permanecer, en esa ciudad de refugio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estaba y reinaba la ley del talión. Hermanos, ¿y saben? La ley del talión no era una ley de venganza propiamente dicha. Quiero hacer este paréntesis. Porque la ley del talión dice vida por vida, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Dice así, ¿no? En ese tiempo, la venganza, y de hecho en todos los tiempos, cuando la venganza no está regida por la ley, la venganza se desborda. ¿Cierto que es así? Por supuesto. Si alguien me hace daño, ya, si alguien me saca un ojo, yo voy y lo mato. Esa es la forma en que actúa el ser humano, ¿no? La ira, de hecho, va a hablar aquí el Señor de la ira. ¿Ya? Claro, pero la ley del talión limitaba la venganza, y le decía que lo justo era ojo por ojo. Alguien te sacó el ojo, lo único que tú vas a hacer en contra es cobrarle su ojo. ¡Pum! Si alguien te sacó un diente, ¿sí? Tú no puedes matarlo, ¿sí? No lo puedes dejar inválido. No, tiene que ser muela por muela, diente por diente. Y por eso, vida por vida, eso limitaba. Él mató a la persona, él tiene que morir. No tiene que morir su esposa, ni sus hijos, ni nadie más. Solo él paga. O sea, a cada uno lo que le corresponde. ¿Se dan cuenta? Entonces la ley del talión no era una ley que fortalecía la venganza, la limitaba. Y para eso también existían las ciudades de refugio. Entonces es muy importante el tema de matar. La vida en los 10 mandamientos es el respeto, se ve claramente el respeto por la vida y los bienes del prójimo. ¿Sí? Muy claro. Y dentro de esa ley está el no matarás. Y el Señor toma este mandamiento, lo trae, dice cualquiera que cometiere, ¿cierto? Que cometiere homicidio, será culpable de juicio, ¿ya? Pero aquí viene el Señor y dice que cualquiera que se enoje
Cualquiera que le diga necio, cualquiera que le diga fatuo, esto va en un ascenso, ¿no? Y termina diciendo que al final quedará expuesto al infierno de fuego. El infierno de fuego se refiere a la perdición eterna. Es fuerte. Fíjense cómo el Señor dice, no matarás. Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo, y eso es lo que va a ocurrir con cada una de estas cosas. Lo primero es la ira, ¿sí? Esa ira que nace de lo más profundo del ser, ese sentimiento de enojo, de rabia, de querer ojalá matar al otro, ¿sí? De desearle daño. Para el Dios que ve lo profundo del corazón, ¿sí? Para ese Dios, para ese ser, ¿sí? Que ve, que palpa aquello, eso es tan grave como matar a alguien físicamente. Está claro, ¿no? Eso es lo que dice el Señor. Fíjense, la misma temática y el mismo fin, adulterio, ¿sí? ¿Oyeron que fue dicho? No cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Yo estoy casado, ¿sí? Y yo mantengo una relación sexual, aunque sea una sola vez, con alguien, con una mujer o con quien sea, ¿ya? Que no sea mi esposa, eso es adulterio. O sea, es engañar sexualmente al cónyuge, al esposo o a la esposa. ¿Estamos de acuerdo con esa definición de adulterio, no? Eso es adulterio. Bueno, eso era adulterio en el tiempo bíblico y adulterio hoy también. ¿Ya? Dice no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró en su corazón. ¿Se dan cuenta? La misma idea de la ira. Dios ve el corazón, Dios ve la intención, Dios ve lo que está gestando dentro de nosotros, nuestra mente y en lo más profundo de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces dice, si tú si la has mirado ya, y la deseas y ya la has deseado sexualmente, fíjense, no dice que solamente, hermano, no es solo mirar, ¿ya? Y yo no quiero excusar a nadie, hermano, ¿sí? Pero más de alguien puede en algún momento un hombre puede mirar a una mujer y decir, wow, qué hermosa la mujer, ¿sí? Todos menos el hermano Norman. Yo tengo un hermano muy, muy querido, hermano, ya, muy querido, tremendo hombre de Dios, ya, de muchos años que lo conozco, y él decía, wow, yo cuando veo pasar una mujer hermosa, él estaba casado, años casado, si yo veo una mujer hermosa, de verdad, digo, Señor, tú conoces mi corazón, no la estoy deseando, pero debe decir, cuánta maravilla haces tú, Señor. Ahora, ya a mí no me consta que él no deseaba, y eso es lo fantástico de esto, ¿ya? Que ninguno de nosotros podría juzgar a alguien si está mirando a una mujer, en el caso de un hombre, o también una mujer a un hombre, y no vamos a saber, no vamos a tener la capacidad de discernir si lo está haciendo con una intención lujuriosa o solamente está mirando la belleza. ¿Sí? Recuerdo que una vez estábamos con mi viejita, con mi mamita, yo la iba a dejar al terminal de buses, ¿ya? Voy a contar mi testimonio personal para que no digan que solamente le estoy echando ¿cierto? La bronca a otro. Y estábamos ahí esperando el bus para que se fuera mi viejita, iba a ir a su hijo menor, a mi hermano, y estábamos sentados y de repente veo que la mamá queda mirando así con un tremendo ojo. Y miro así y era una mujer, hermano, una mujer morena, ya, de raza negra, con un vestido muy ajustado, hermosísima la mujer. Y pasó, y yo con mi mamita la quedamos mirando y mi viejita dijo, qué hermosa la mujer, ¿ya? Entonces le dije, vieja degenerada, ¿cierto? No, la mamá sencillamente dijo que realmente no, es imposible no mirarla y no decir qué elegante, qué mujer más atractiva. Pues obviamente yo no voy a estar diciendo, mi viejita, eh, ¿te gusta le gustan las mujeres? No, nada que ver, sencillamente miro. Y eso puede darse, hermano. Viceversa también, ¿ya? Ver a un hombre, la mujer, no a un hombre atractivo. Ahora, obviamente siempre está el consejo de mejor no mirar, ¿cierto? Porque uno también tiene que ser cuidadoso. Yo me cuido, hermano, me cuido de no estar, de no volver a mirar, porque sé que ahí sí puedo caer en eso. Pero fíjense que aquí el énfasis es lo mismo que con la ira. Dios viendo el corazón, la intención. Fíjense cómo el Señor está llevándonos a vivir una vida donde mi interior debe reflejar lo exterior. Perdón, dice al revés. Lo exterior debe reflejar lo interior. Ahí está. Y lo interior debe producir lo exterior. Lo interior debe producir lo exterior. ¿Ya?
Entonces el Señor aquí pone la vara tan alta que la misma ley queda, sí, literalmente la ley queda a un nivel más bajo que lo que está poniendo el Señor. Porque tal vez para algunos era muy difícil en este tiempo, hermano. Y hoy también, pero en el mundo no cristiano, aunque tristemente hemos de decir que esto también se permea hacia los cristianos, el pecado sexual, ¿ya? Y llega a ser muy grave en algunas situaciones, hermano, muy, muy grave. Tenemos casos de líderes, ¿sí? Tremenda cantidad de líderes cayendo, ¿cierto? En el tema de pecado sexual, ¿ya? Hermanos en las iglesias, ¿sí? Conozco a unos jóvenes, a unos hermanos bien queridos míos, en Santiago, su papá tiene un historial dentro de la iglesia, era este hermano que, hermana nueva que llegaba, pasaba por el hermano. Entonces, una cuestión tremenda, ¿no? Y el hombre sigue yendo a la iglesia como que aquí no ha pasado nada. Y no está entendiendo ese hombre de que el juicio, si no se ha arrepentido de verdad, lo que aparentemente parece, porque no ha sido con una mujer, con dos, que ha engañado a su esposa, sino que lo sigue haciendo. ¿Ya? Entonces, aparentemente no importa lo que haga, como lo vimos, ¿cierto? Con el pecado del cristiano, el que practica el pecado, sencillamente no ha nacido, no. ¿Ya? Pero quiero dejar claro esto, hermano, para que sepamos hacia dónde va este tema, cómo el Señor conoce el corazón de los hombres. Y el pecado sexual no solo se manifiesta externamente, porque hay gente que tiene complicaciones con esto. No adulterarás, uno de los mandamientos dentro del decálogo también, ¿no? No adulterarás. O sea, no desearás la mujer de tu prójimo, no te meterás con ella, respeta todo lo de tu prójimo, ya. Pero ya alguno podía decir, bueno, yo nunca me he acostado con la vecina, nunca me he acostado con una persona que no es mi esposa, pero, y el deseo mental, la lujuria en el corazón, solo Dios puede verlo. Lo mismo que con la ira, con la intención de que cuando yo ofendo a alguien, o sea, el Señor está poniéndonos a un nivel mucho más alto, la ley. ¿Se dan cuenta? Está tomando la ley de Moisés y la está exaltando aún más. Y le está diciendo ahora a sus discípulos, a los hijos del reino manifestado en el nuevo pacto que él trae, de que nosotros tenemos que no solo cuidar nuestros actos externos, sino también nuestros actos internos, o sea, mis pensamientos y mis deseos. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Y luego el Señor dice, si tu ojo, si tu mano, si tu pie te da ocasión de caer, ¡pa! Córtalo. Así de radical tenemos que ser en la justicia del reino, hermanos. No hay nada mejor. Obviamente, esto es una forma de decir del Señor, ¿no? No estaba diciendo eso. ¿Ya? Literalmente, ¿ya? Es una forma de expresar la realidad imperante que tiene que estar ahí en nuestros corazones y en nuestras mentes, de decir cualquier cosa que me lleve, ¿sí? a vivir una injusticia, yo debo radicalmente sacarla, especialmente del corazón. Si sé que algo me atrae, si sé que algo me seduce, debo cortarlo. Debo cortarlo. Hermano, voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo hoy en día. Tengo el celular, tengo WhatsApp, listo, estoy en un grupo, ¿sí? Y resulta que de repente, hola vecino, hola vecina, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo está? ¿O sabe qué? Quería, no sé si tendrá un minutito. Claro, vecina, por supuesto. ¿Ya? En tu grupo de vecinos, ¿no? ¿Sabe qué? Tengo un problema. Y veo que la mujer empieza a mandar, ya, y empieza como a sincerarse conmigo, ¿sí? Listo. Ya, vecina, mire, yo bien espiritual, busque al Señor. Listo. ¿Sí? Después, eh, me estoy quedando dormido como a la 1 de la mañana y de repente, ¡pic! Suena la vecina. Hola vecino, disculpe que me agradó tanto conversar con usted. Sí, gracias vecina, bueno, aquí todo para la gloria del Señor. Listo, ya. Pasa un día, pasa 2 días, después, 1 de la mañana, ya estoy durmiendo y suena fuerte ya. Vecino, disculpe, necesito hablar con alguien, puedo hablar con usted. Ya, no. Entonces yo ahí ya me estoy dando cuenta, ¿no? Dije que iba a dar un ejemplo muy, muy facilito, ya, en el cual estoy metido yo, ¿sí? Y yo me doy cuenta, ya, aquí hay algo, ¿no? ¿Por qué me llama hasta ahora, no? ¿Por qué no de día?
¿Por qué no viene a conversar conmigo? Yo le invité y dije, hermana, vecina, si usted quiere venir a conversar, voy a estar con mi señora a tal hora, venga. No, ya, gracias. Y, no, y siempre conmigo, siempre tarde. Entonces, obviamente, uno se da cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sencillamente, bloquearla. Ah, pero como tan cuático, hermano. Por supuesto. Eso es cortar radicalmente. ¿Y qué va a decir la vecina después? ¿Sí? Es que no me interesa lo que la vecina diga. Soy un hombre casado y no me interesa lo que ella diga. Aparte de que si yo sigo chateando, después ella enojada va a ir donde su esposo y le va a decir, mira todo lo que chateaba con tu vecino, ¿sí? Entonces, corto. ¿Entienden, hermanos queridos? Porque sé que la vecina tal vez es atractiva y porque sé que en algún momento yo tal vez puedo palpar, porque todo hijo de Dios palpa esto, hermano. Las tentaciones nos vienen y nos golpean así, oh, que de repente vino y nos golpean. No, esta es seducción paso a paso. Entonces yo sé y sencillamente, ¡pum!, nunca más. Así de sencillo. Y esto pasa no solamente con los varones, pasa también con las hermanas. ¿Sí? Cuando se encuentran con un hombre, ya con un hermano de la iglesia, con un vecino, con un compañero de trabajo, ¿cierto? Con alguien que conoció incluso tal vez en el negocio, el caballero del negocio, ¿ya? Y se siente un cierto feeling inmediatamente. Cortar todo eso, ¿sí? ¿Qué es lo qué es lo que haría si yo veo que está no sé, la que atiende en la panadería? ¿Me cambio panadería, pues, hermano? No, pero es que como tanto. Sí, esos son los pares que me gustan. Pero eso es lo que quiso enseñar Jesús. Digo, sean radicales, ¿sí? Radicales en cortar todo aquello que les pueda seducir. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Último ejemplo, y con esto termino. No hay pecado en ver una película, pero si yo sé que esa película trae alto contenido erótico, hermano, y después voy a andar ahí tristemente seducido por la lujuria, porque por medio de la película se me metió a la mente y aquí la tengo ya, mejor no, pum, cortarlo. ¿Sí? Por eso no me gusta el cine chileno ni el cine español, porque son altamente con contenido erótico, con todas estas cuestiones medio degeneradas. Bueno, mucho cine. Y ahí es donde uno tiene que ser sabio. ¿Para qué va? ¿Para qué seguir con eso, hermanos? Ya. Eh, Al punto, hermanos queridos, es que el Señor está elevando la pauta para sus seguidores y para los que son hijos del reino. ¿Ya? Miren, el versículo 25 habla de algo, dice, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Ya? Eso dentro del contexto de las relaciones interpersonales. Luego, en el versículo 27, va un poquito más allá, ¿cierto? Perdón, en el versículo 25 que se me había pasado, el ponerte de acuerdo con el adversario, que va con las relaciones personales, como acabo de decir. Luego, en el versículo 27, el adulterio. Luego, en el versículo 31, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. El divorcio, ¿sí? El divorcio. Yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí está, hermanos. En el, en el capítulo, hermanos, 24 de Deuteronomio, se habla de esto, del adulterio, de lo que el Señor dijo. También la idea es la misma, no dice literalmente, pero esa es la idea. También oyeron que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. ¿Sí? Y aquí el Señor dice, eso es, el divorcio es por, eh, por una razón, que encuentre el Deuteronomio dice alguna cosa inmunda. Y eso de hecho, se interpretó por los rabinos desde que la mujer le había sido infiel hasta que la mujer le había echado mucha sal a la comida. En serio, hermano. En el tiempo, los tiempos bíblicos, cercanos al Señor Jesucristo, eso estaba dividido en dos grandes rabinos, ¿ya? Y uno decía eso, que lo que Moisés había querido decir con eso de algo inmundo era justamente algo inmundo sexualmente y le podía dar carta de divorcio, ¿ya? Pero había otro rabino que entiendo que era el más preferido, era uno de los que decía, si tu mujer no te mira, si tu mujer no te mira bien, dale carta de divorcio. Si no cocina como te gusta, dale carta de divorcio. Repúdiala. Cualquier cosa, hasta lo más mínimo podía ser razón para
para despedirla. Entonces, la ley del divorcio, dada por Moisés, era para cuidar y proteger en este caso, a la mujer, porque en ese tiempo las mujeres no se podían divorciar. Ya solamente el hombre podía promover divorcio, la mujer no. Entonces el Señor protege, ¿sí? Protege a la desválida en este caso, que es a la mujer. Ya, pero no me quiero extender mucho en eso, solamente dejar claro que aún el tema del divorcio no puede ser por cualquier cosa, ¿sí? Tiene que verse un divorcio desde diferentes puntos de vista, todos de acuerdo a la palabra del Señor, todos de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Ya? Y como lo vamos a ver después, la idea es el amor. Y el amor es todo lo contrario al egocentrismo. Nunca un divorcio va a ser favorecido por Dios, ya, jamás, porque Él no está de acuerdo con el divorcio, pero sí lo va a permitir siempre y cuando no haya una intención egocéntrica de uno, en este caso, o del que quiere promover el divorcio. ¿Ya? Es así. Luego, el versículo 33, los juramentos. ¿Qué tienen que ver los juramentos con esto? Miren, hermano, la clave está en el versículo 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que más de esto, de mal, procede. ¿Qué significa esto? Honestidad al hablar. ¿Sí? Que no haya engaño al hablar. Que la gente conozca que eres alguien recto, digno de confianza. Esa es la idea, mis queridos hermanos. Esto de los juramentos no tiene otro fin que enseñarnos a ser dignos de confianza. Creo que usted sabe muy bien por qué hoy día existen los notarios públicos, ¿no? ¿Quién le llena los bolsillos a los notarios públicos de dinero? ¿Quién? Nosotros los seres humanos que no somos dignos de confianza. ¿Sí? Ya, hermana Miriam, le voy a vender mi autito. ¿Ya? Pero no se preocupe, usted me pasa la plata nomás y ya quedó para usted. ¿Ya? Después yo lo acompaño y vamos al registro civil para cambiar el este. Listo, me pagó la hermana Miriam y al mes llega una demanda. El hermano Pablo dejó de asistir al culto, se desapareció y me tiene demandada, dice la hermana Miriam, ya, porque dice que el auto es de él, pero si yo le pagué al hermano Pablo, ¿y dónde está? ¿Y dónde hay una prueba? ¿No? Por eso se hacen todas las cosas con notario. ¿Sí? Hermana, mira, le voy a vender mi autito. Ni un problema, hermano Pablo. ¿Cuándo nos juntamos ante el notario? Ah, está dudando de mí. ¿Ya? No es que dude de usted, pero todo es legal. Hagámoslo todo legal. ¿Sí o no? Esa es la idea. Y yo no debería sentirme mal porque la hermana Miriam me dice, vamos ante notario. ¿Sí? O vamos directo a hacer inmediatamente el cambio de, ¿cierto? Ahí ya le quitamos plata al notario. Pero los notarios públicos existen por eso, hermanos. ¿Sí? Ellos son personas que validan la dignidad de las personas. Qué triste, hermano. Qué triste. Mi hermano Marcelo. Sí, una consulta, porque con respecto a lo que está, el tema que está tocando usted. Antiguamente, bueno, obviamente, como decía la palabra, que nuestro sí debería ser sí, nuestro no, no. O sea, de eso debería haber sido suficiente, pero no es así, y por eso existen los notarios. Pero antiguamente igual había una especie de notario cuando hacían una transacción, tenían que ir, ¿no es cierto?, a la entrada del pueblo, se sentaban ahí y y se traspasaban ya sea una prenda de vestir, un zapato, o había una persona que estaba como validando lo que se estaba diciendo, ¿no es cierto? Al final vemos que eso de los notarios vino desde esa época. Siempre hubieron, sí, exactamente. Siempre lo subieron, ¿ya? ¿Cómo les podríamos llamar? Hoy día le llamamos notarios, ¿no? Acreedores de fe, ¿no? Algo así. Tiene otro nombre. Son los que dan fe, ¿no? Un tercero que da fe entre el negocio de dos personas. Sí, siempre han existido, porque siempre ha existido la maldad dentro del ser humano, el engaño, la deshonestidad, pero el Señor dice, eso no va a ocurrir con ustedes. El Señor es muy claro y dice que su sí sea sí, su no sea no. Tienes que ser de tal manera digno de confianza ante la gente que te rodea, que la gente crea en tu palabra. ¿Sí? Así como nuestros queridos políticos.
Versículo 38. Quedó claro, ¿no? Y de esto de ser dignos de confianza, de que nuestra honestidad y nuestra transparencia de vida sea notable, ¿sí? Se le dé crédito por la gente, el Señor termina esta parte diciendo, ¿oíste qué fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Aquí está la ley del talión, ¿se recuerdan? Pero yo les digo, no resistan al que es malo. ¡Wow! Por favor, nadie puede decir que, qué lindo, qué maravilloso lo que enseñó el Señor. No, a todos nos golpea. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomarte prestado, no se lo rehuses. ¿Sí? Wow, todo eso, hermano, es tremendo. Y yo sé que aquí no ocurre con nosotros, hermano. Pero esto puede ocurrir en alguna iglesia, donde a un hermano se le complica esto. O sea, ¿qué me estáis diciendo, hermano? Que el Señor les dijo que si viene el vecino y sabe que yo soy cristiano, y me va a decirme, vecino, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Dame tu auto. No, ¿cómo te lo va a dar vecino sin mi auto? No, pero no te enseña tu religión, tu maestro que es Jesucristo, ¿no? Él es el maestro de tu vida. Claro, él es el Señor de mi vida. Listo. Mira, encontré, estoy leyendo la Biblia en Mateo 5, que si alguien te pide, ¿cierto? Dale, no se lo rehuses. ¿Ya? ¿Significa eso? No, hermanos, no. Lo que el Señor aquí está mostrando es la actitud del amor, cuando se trata de que no tengamos pleito con la gente. Nosotros tenemos que ser gente no contenciosa, ¿ya? Y fíjense cómo en el 43 enfoca el Señor lo profundo de esto. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, oren por los que os ultrajan y les persiguen. Entonces, ¿cuál es la idea? Y esto va muy de la mano, ¿no? Con el hecho de que seamos capaces de ser mansos, lo que salía el bienaventurado los mansos, ¿ya? Eh, entonces, la idea del Señor, y le doy al tiro la palabra a mi hermanita Miriam, la idea del Señor, para luego conseguir con el otro punto, aquí clarita la idea del Señor es mostrarnos que la justicia del reino de Dios está por sobre la justicia humana, es más alta. Mi hermana Miriam. Sí, quiero hacerle una consulta sobre lo que usted dice Sí, de lo que dice el Señor, que nosotros debemos ser no contenciosos. uh-huh. Incluso me quedé con la pregunta la semana pasada cuando hablaba de ser manso. Usted dijo, de repente nosotros tenemos que como agachar nuestra oreja. Y yo personalmente, de repente no estoy de acuerdo con eso. ¿En qué sentido? Y es un tema que siempre conversamos con mi esposo, uh-huh. porque mi esposo es muy de decir, ya, dejémoselo al Señor y todo. Pero a veces pasan situaciones en nuestra vida, pastor, con personas, ya sea con compañeros de trabajo, incluso con familia, que de repente yo le digo a Norman, es que hablar no es pelear. Cuando, por ejemplo, se presenta una situación de conflicto, que una situación de problema puede ser familiar, yo le digo, poner en claro el punto de vista, no es necesario estar peleando, se puede poner el punto de vista conversando. Entonces, yo digo a Norman, yo creo que uno sí tiene que no aguantar injusticia, o sobre todo en los trabajos, pastor. Yo creo que uno, mire, yo voy a poner un ejemplo hoy día nomás. Llovió mucho aquí en Ovalle. El jueves llovió mucho también. Y el local donde nosotros trabajamos en el líder, inundado, inundado. Pareciera que llovía más adentro que afuera. Entonces yo le decía a mis compañeros con los que están en la misma empresa mía, porque nosotros tenemos el local, en la sala, los tres que trabajamos en Nestlé, no hacemos todo lo mismo, cada uno tiene su trabajo, ¿me entiende? Su área. Y yo le decía a mi compañera del área del lácteo, que es donde están los yogur y todo, sabe usted, pastor, que eso se llovía y corría agua por las máquinas.
Entonces yo decía a mi compañera que eso era súper peligroso porque podían hasta pillarlo en la corriente. Entonces decía, si yo estuviera en el área que usted está, yo haría un video, se lo mandaría a la supervisora y le diría, no se puede trabajar así, porque está peligroso y yo no trabajaría. Ella no pensó lo mismo. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que en esas cosas, si yo estoy poniendo mi integridad física, mi salud en riesgo, lógico que yo no puedo callar la cabeza, ¿o no? Lógico que yo tengo que manifestar mi molestia. Educadamente, con respeto, sin enojarse. Es muy difícil no enojarse para mí. Es una de las cosas que lucho constantemente. Creo que hay cosas y situaciones en que sí bueno, es la pregunta, le estoy preguntando, y no espero que usted me diga sí o no. No, eso no se puede hacer, sí se puede hacer, no. Pero yo creo que el hecho de que nosotros seamos cristianos, también podemos enfrentar conflictos. Y es lo que conversamos siempre. Es un tema reiterativo entre Norman y yo, porque él no es conflicto. Entonces yo le digo a veces, usted no tiene carácter. No es de enfrentar conflictos, pero es que también creo que hay conflictos que hay que enfrentar. Pienso. Y no todo es ser manso en el sentido de aceptar todo, ¿me entiendes? Porque imagínese, pues, pastor, que pasa una desgracia en el local, y no tan solo con los trabajadores, con el público. Y la administración no está haciendo nada, al contrario, o sea, de parche, son soluciones de parche. Llenaron de cartones, llenaron de esas bandejas grandes, ahí el agua, pastor, esas se llenaban a cada rato. Entonces, creo que no son condiciones para trabajar. Nadie reclamó. Yo no podía hacerlo porque no es mi área. Claro. Ella es mi compañera, pero es su área y yo no me puedo meter en eso. Entonces, en esas cosas, yo creo que uno, aún siendo manso y con mucha mansedumbre, exponer la situación. Y en muchas situaciones, ¿me entiendes? Que para mí, yo reconozco, es difícil no ir al conflicto, me cuesta, ¿entiendes? Es una de las cosas por las cuales oro mucho al Señor, pero también creo que uno igual puede enfrentar un conflicto, ¿o no? Esa es mi pregunta. Sí, hermana, por supuesto, sí. Los conflictos son parte de nuestra vida, somos seres humanos, mientras estemos en la tierra vamos a enfrentar los conflictos. El cristiano y la cristiana lo saben, y tienen que aprender a enfrentarlos como lo enfrentaría Dios, ¿cierto? O como Dios quiere que lo enfrentemos, ¿ya? Porque creo que hay que dividir lo que usted expuso, ¿no? Dividirlo en qué sentido, en el sentido de que usted dijo, si con mansedumbre yo actúo, ahí está la clave, por hermana. ¿Sí? El tema es enfrentar el conflicto con mansedumbre. ¿Sí? El cristiano no puede ser prepotente. Miren, yo sé que nos podemos tener muchas opiniones, pero la Biblia es clara. Me pega a mí, me golpea. Me golpea, bueno, me golpea. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Empezar a buscar versículos donde diga lo contrario, donde me apoye? No, porque por más que busque voy a encontrar siempre el mismo tema. No sean contenciosos, no sean bélicos, ya, los mansos, la mansedumbre, la forma de actuar. Y esto no significa que seamos tontos, por eso los evangélicos inventaron soy manso pero no menso, ¿no? Ya, inventaron porque malinterpretaron lo que significa mansedumbre, ¿ya? Entonces, yo puedo enfrentar los conflictos, usted lo explicó muy bien, pero si lo hago con mansedumbre, ¿sí? Tengo que hacerlo con mansedumbre. Y mansedumbre significa que yo tengo la capacidad de autocontrolarme. La mansedumbre siempre va de la manito con el autocontrol o el dominio propio o la templanza, como sale en el fruto del espíritu. ¿Se recuerdan, cierto? Entonces, es cómo yo enfrento el conflicto. ¿Cuál es el ánimo con el cual lo enfrento? Si lo enfrento con un ánimo de mansedumbre, de dominio propio, ningún problema. ¿Sí? Lo otro, la mansedumbre siempre tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, a nuestras propias cosas. Y hay muchos cristianos que reclaman, que enfrentan conflictos bajo una perspectiva egocéntrica, para beneficio propio, ¿sí? Y eso es condenable por la palabra. ¿Entiendes? El manso nunca va a estar pensando en su propio beneficio personal, ¿ya? Para beneficiarse a sí mismo en, ¿cierto?
en detrimento de los demás, yo me beneficio a costa del resto, ¿no? Pero hay gente que reclama por eso. Hay gente incluso hay cristianos que luchan con esto, ¿no? Que luchan con el tema de cuál es la razón, de dónde viene la motivación del reclamo, ¿sí? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué me mueve? ¿Me mueve la pica, la rabia, el rencor, ¿cierto? El espíritu de Che Guevara, de revolucionario, ¿ya? ¿Qué me mueve? ¿Me mueve el bienestar de quién? ¿Mi propio bienestar a costa de otros? Eso, por más que intentemos excusarnos en la escritura, no vamos a encontrar en la escritura nada que nos apoye en ese sentido. Pero sí la palabra nos enseña, y ese es el contexto de aquí, es el amor. El amor. Al tiro mi hermana Patricia le doy la palabrita. El amor es, fíjense que aquí dice, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor aquí está hablando del amor a los enemigos, o sea, con mayor razón el amor a la gente que no es mi enemiga. ¿Ya? Entonces, la perspectiva es cómo yo enfrento la situación, mi hermana Miriam. ¿Sí? ¿Cómo la enfrento? ¿Cuál es la raíz del asunto? ¿Se recuerda lo que hemos estado viendo? El Señor mira el corazón, la intención. ¿Sí? Hay cristianos que no reclaman por los derechos del trabajador, los derechos de aquí, los derechos de allá. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Yo una vez conocí el caso, no, el hermano, velaba por todos y se postuló como presidente del sindicato, y de ahí ya tenía planificado el tema de su carrera política, y siempre la excusa decía, no, es que yo estoy viendo por la gente, así que como el Señor enseñó, ¿cierto?, en contra de estos empresarios que se tratan, pero solo Dios conoce el corazón de la gente, hermanos, ¿sí? Porque al final todo ese tipo de cosas trae un beneficio económico y hay que ser cuidadosos con eso. No estoy diciendo que no se haga, solo estoy diciendo que Dios ve siempre el corazón, ¿ya? Eso, mi querida hermana Miriam, así que no hay ningún problema en enfrentar los conflictos, pero hay que hacerlo con mansedumbre, ¿sí? Así que no hay ningún problema con eso. Mi hermana Patricia. Sí, también un poco es como una crítica a las iglesias. Yo cuando dice aquí que nosotros debemos ser dignos de confianza, pero a veces las mismas iglesias, los mismos hermanos te hacen sentir que tú no eres digno de confianza. Sí, y uno así es como inocente en ese sentido, porque uno siempre tiene presente que uno tiene que ser digno de confianza. Y yo me vino a la mente, sí, cuando yo en la última iglesia que estuve tenía a cargo la tesorería. Entonces yo llevaba mis apuntes, todo, pero yo de verdad, yo nunca ni siquiera se me hubiese pasado por la mente haber ocupado 1 peso o 10 pesos de esa tesorería. Y me acuerdo que hubo un tiempo que habían hermanos que decían, y si tienen que rendir, que no, que tiene que tener todos los días en regla, todo. Entonces yo decía, supieran lo que hay en mi corazón de la hermandad, que ni siquiera pudiese tomar ni siquiera 1 peso, ni siquiera, incluso a veces me faltaban 10 pesos, y decía, lo pongo, o sea, porque yo quería ser, o sea, yo en mi mente, o sea, en mi corazón siempre estuvo el ser digno de confianza, porque yo, desde mi papá me enseñaron que uno tenía que ser confiable. Sí. Desde chica. Entonces, ese es como venía, ese es una costumbre que yo traía desde mi casa, antes de ser cristiana. Claro, sí. Entonces, cuando los hermanos, porque los hermanos son los más cercanos a ti, te deberían conocer de mejor manera. Cierto. Entonces, que los mismos hermanos duden de que tú no eres digna de confianza, uno dice, ¿y dónde estamos? O sea, si no confían los hermanos en mí, ¿quién va a confiar? Entonces, eso era lo que yo quería acotar en cuanto a ser digno de confianza. Muchas gracias, mi hermana Patricia. Muchas gracias por su aporte. Sí, realmente es algo que produce mucha pena, ¿no? Porque al final de cuentas, seamos sinceros directamente, estaban juzgándola, ¿no? Y ahí está el tema.
El juicio viene de corazones, de corazones que no son dirigidos por el amor. ¿Saben, hermanos? Yo sé que tal vez para muchos de nosotros lo que voy a decir no cuadra mucho, pero recuerden que todo el Evangelio, todo el Sermón del Monte no cuadra en la cultura humana, ¿no? En la lógica humana. Pero yo soy de las personas que creo que tenemos que a toda persona tenemos que darle un voto de confianza. A todos. ¿Ya? Porque a eso me lleva el amor. ¿Ya? Pero hoy día el ser humano es al revés. ¿Sí? No da voto de confianza. Todo lo contrario. Lo mira y creemos tener un escáner y juzgamos a la persona. Ah, no, este no es digno de confianza, ¿no? Entonces, viene una persona a pedir, estoy dando un ejemplo, ¿no? Una persona, oiga, ¿sabe qué? Disculpe, necesito plata para mi hijo. Si tuviera unas moneditas, mire, yo no doy plata, pero yo doy mercadería, si quiere le puedo dar mercadería. Ya, no se preocupe, ya, listo. Llega un momento en que vuelve a aparecer, un tiempo después dice, ¿sabe qué? Solo 2.000 pesos necesito, ya. Yo por dentro decía, capaz que se lo tome, capaz que Pero yo tengo que darle el voto de confianza. Mire, se lo traigo, se lo devuelvo la próxima semana. Listo, le voy a pasar 2 lucas. Ya, le paso 2 lucas. Nunca más apareció. ¿Viste? Ahí va a venir a que me dice, ¿viste? Soy tonto. Confiáis en la gente y ya te engañaron. Ah, pero por 2 lucas, estoy diciendo, hay gente que presta más, ¿no? Pero no tiene que dar voto de confianza. Y especialmente a los hermanos en Cristo. ¿Ya? Ahora, sí debo ser sincero. Es diferente prestar 2 lucas a prestar 500 lucas, ¿no? Eso es otra cosa. Aparte que la Biblia es muy clara en decirnos que no tenemos que ser, ¿cierto?, salir fiadores de nadie. Pero volviendo al punto, mi hermana, por supuesto que tiene que dar mucha pena cuando la gente que es de la iglesia no confía en uno. Y más encima, si usted tenía los cuadernos y tenía toda la vista de todo, o sea, creo que dentro de la iglesia ese tipo de tesorería es la que vale, es la que dice, aquí están los cuadernos, está todo, sí, está todo cuadrado. Pero tristemente, mi hermana Patricia, y eso pasa en muchas iglesias, existe gente que no es gobernada por el amor, ya, es gobernada por su egocentrismo. Son gente que quiere, muchas veces, aunque ustedes no lo crean, gente que quiere el puesto del otro dentro de la iglesia. Bueno, se acerruchan el piso dentro de la iglesia, ¿ya? Y si tienen que buscar algunas cosas truculentas para echar abajo las manos, lo hacen. Especialmente esto ocurre en las mega iglesias, hermano. Obvio, si hay tanta plata por medio. ¿Ya? Pero mi hermana Patricia, tristemente, eso que usted experimentó, ya no es la primera que lo ha experimentado. Lo importante, hermana, y aquí está el énfasis maravilloso de lo que Jesús está enseñando, ¿no? El Señor conocía su corazón. Y eso es lo más importante. Por supuesto que duele que los hermanos, en los cuales debe reinar el amor, deberían confiar en uno, pero tristemente no toda la gente que está en las iglesias es gente madura. Como lo vamos a ver ahorita mismo, ¿no? Sobre el Sermón del Monte. No hay gente madura. Ya son gente que vive por lo externo, son gente que vive por emociones, por sensaciones, ya, y eso los lleva a ser muy egocéntricos. Y eso hiere, por supuesto, en este caso la hirió a usted ante esto triste. Pero gracias, hermana, por compartirnos su experiencia, porque yo creo que nos puede servir a más de alguno a entender que eso puede ocurrir en las iglesias, ya dentro de las iglesias locales, ya, y entender que tristemente aquí también el enemigo ocupa a esta gente. Cuando la gente no está centrada en Jesús, va a ser el enemigo y son los que producen divisiones dentro de las iglesias, tristemente. Pero lo glorioso, mi querida hermana, es que el Señor conocía su corazón y usted es digna de confianza para el Señor, que al final es lo más supremo para nosotros, ¿no? Ser digno de confianza y que el Señor sea nuestro testigo. El apóstol Pablo tenía esta costumbre. Él siempre decía, a Dios tengo por testigo. Qué tremenda, ¿no? A Dios pongo por testigo. Dios es mi testigo. ¡Wow! Ese era un hombre que vivía de cara a Dios, ¿no? Y podía decir así. Esa es la idea que nosotros tenemos que decir. A Dios tengo por testigo. ¿Ya? Ahora, no esa, ¿cierto? esa católica, se ponía en cruz. Y cruz para el cielo que te estoy diciendo la verdad. No, eso no. Estamos hablando de que el Señor es quien nos está viendo y vivimos de acuerdo a esa realidad. Así que mi hermana Patricia, por supuesto, ánimo nomás del Señor y entender el resto de nosotros que sí, va a ocurrir cosas tristemente como esta. Y yo me refería, le estaba diciendo a mi hermana Patricia, a usted, de cierto, gente que no vive de acuerdo al amor. Hermanos, aquí está uno de los puntos céntricos del Sermón del Monte. El Señor Jesús apela al amor. ¿Sí o no? Apela al amor.
Fíjense, Mateo capítulo 22. Más adelante, nos estamos ahí adelantando un poquito en Mateo. Mateo 22, conocidísimo. Conocidísimo. El Señor Jesús enseñando, ¿no? Mateo 22, versículo 37, el 36 hasta el 40. Muy conocido, ¿no? Ojalá que lo tengan, Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En la ley. 613 mandamientos habían en la ley, que es lo que los rabinos habían ordenado. Pero ¿cuál de ellos es el más importante? Y Jesús le dijo, sin dudar, sin darse vuelta, directo, el más grande de todos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cuál es la palabra clave? Amar. Luego, el versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra clave, amar. Y luego dice, de estos dos mandamientos, los dos que tienen que ver con amar, depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Ahí está la misma expresión del Sermón del Monte. ¿Sí? Ley y profetas. El amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Y de esto el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, hermanos. Romanos capítulo 13. Versículo 10. Leamos el 9, ¿les parece? El 9 y el 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, fíjense, cualquier otro mandamiento, ahí está abarcando cualquier otro mandamiento, no solamente al decálogo. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 6 mandamientos, ¿cierto? Últimos del decálogo, desde honra a tu padre hasta no codiciarás lo de tu prójimo, o sea, mandamiento número quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, tienen que ver y se resumen según el apóstol Pablo en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde sacó Pablo esto? Del Espíritu Santo. ¿Y de dónde lo sacó el Espíritu Santo? De la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo. Está clarito. ¿Sí? Y el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amor. Gálatas 5:14, un poquito más adelante. Gálatas 5:14. ¿Cuál es el contexto de Gálatas? Cristianos que tristemente estaban queriendo volver a la ley, a la Torá, ¿sí? A la ley de Moisés. Versículo 14, 5:14, ¿lo tienen? Espero que sí. Porque toda la ley, ese es el contexto, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En esto se resume. ¿Se dan cuenta? Pablo era claro. La ley, todo el tema de la ley se cumple en esto. Si tú amas a tu prójimo, no vas a tener ningún problema. Incluso no vas a ni necesitar saber cada mandamiento. Por el amor, nunca, jamás, nunca vas a pasar por encima de tu prójimo. Nunca. ¿Sí? Nunca. Esa es la idea. Yo no soy muy amigo de Agustín, el famoso Agustín de Hipona, que fue uno de los padres de la iglesia, de los cristianos por ahí del siglo IV, ya, por varias razones, pero sí me gusta una frase de él. Y él decía, ama y haz lo que quieras. Sí, a eso le encuentro toda la razón a Agustín. Ama y haz lo que quieras. Porque el que ama de verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, no amor emocional. Si tú amas de acuerdo a la palabra del Señor, como Dios describe el amor, si tú amas, no importa lo que hagas, porque todo lo vas a hacer bajo la perspectiva del amor. ¿De qué amor? Del amor que se le debe a Dios y del amor que se le debe al prójimo.
Esa es la idea. El amor. ¿Ya? El amor. Entonces, volviendo a nuestro tema, hermanos, el Señor aquí en Mateo capítulo 5 está hablando justamente de eso. Amén. Pero el Señor está llevándonos más allá de solo amar y nos está enfocando en un amor potente que solamente lo pueden experimentar los hijos del reino bajo la justicia del reino. Versículo 44. Mateo 5, volvemos a Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Esto es imposible humanamente, hermanos, pero es posible en el amor que ha sido derramado a nosotros por el Espíritu Santo, el amor de Dios a nosotros. Versículo 45, miren el Señor, qué lenguaje ocupa el maestro aquí. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, o sea, para que vivan, ¿cierto? Para que demuestren que son hijos, esa es la idea, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor no hace diferencia de malos y buenos. Su amor lo manifiesta a todos. Versículo 46, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¡Qué espectacular! Es que yo amo tanto a mi esposa, es que yo amo tanto a mis hijos. Uy, es que pues eso es lo más normal. Sería anormal que dijeras no amo a mi esposa y no amo a mis hijos. Eso sería anormal. Lo normal es eso, ¿ya? Es que amemos a los que nos aman y a los que son, entre comillas, dignos de nuestro amor. Pero el Señor dice, ¿qué recompensa tendrán? En otras palabras, ¿qué de bueno tiene? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El Señor, usando despectivamente este término, sino confrontándolo con la gente que sabía que los publicanos eran unos ladrones, ya, y tenían una mal vida los publicanos, ya. Y luego el 47, y si saludan a sus hermanos solamente, no hacen, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, confrontando un mundo judío que creían que los gentiles eran para perdición, habían sido creados para perdición. Y el Señor termina esta parte del Sermón del Monte diciendo, sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, perfecto, si Dios es perfecto, ¿cómo yo puedo ser perfecto? El contexto es a lo que se refiere el ser perfectos. ¿En qué sentido? En amar al prójimo como Dios lo ama, ¿sí? En ser capaces de amar no solo a los que son dignos de nuestro amor, no amar solamente a aquellos que merecen o que son fáciles de amar, sino amar a aquellos que es humanamente imposible amar. Wow. Vuelvo a decir, mis queridos hermanos, yo sé que muchos de nosotros están diciendo, pero hermano, vale, tan complicado eso. Y yo digo, amén, claro que es complicado, claro que pareciera ser un peso más fuerte que el de la misma ley mosaica. ¿Sí? Preferiría la ley mosaica, versículo 43, que decía, ama, ¿cierto?, a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Me sería más fácil, porque eso es lo que hace todo ser humano. Ama a su prójimo, o sea, a los que están cercanos a él, pero a sus enemigos los aborrece. ¿Sí? Aquí está, ¿se acuerdan cuando vimos el tema Dios ama al pecador? Y yo sé que eso produjo muchos conflictos en medio de nosotros, ¿no? Bueno, no en todos, pero algunos que tenían esa incertidumbre. ¿Será que Dios ama al pecador, aquel que no es hijo de él aún? Pero aquí está claro en el contexto que Dios ama, hace cosas en favor de los buenos y los malos. Y si el Señor me está pidiendo a mí que yo ame a mi enemigo, ¿cómo Él no amar a aquellos que viven en contra de sus principios? Sería muy lógico que Dios diga, ama a tu enemigo, ¿cierto? Y si Él no ama a aquellos que están en contra de Él, es que sería lo más ridículo, porque sería Dios pidiéndome a mí algo que ni Él hace, y si Él no lo hace, menos lo voy a hacer yo, que soy un humano caído, con naturaleza caída, que tiendo a amar a mi prójimo y a aborrecer a mi enemigo. ¿Ya? Entonces, el contexto nos habla que Dios es el ejemplo aquí, y yo debo amar, y debo en esto ser perfecto, como el Padre Celestial es perfecto. ¿Vamos bien, mis queridos hermanos? ¿Alguna duda?
porque aquí ya nos vamos a ir rapidito para terminar hoy día con la ayuda del Señor, el Sermón del Monte. Miren, ¿por qué me tomé un tiempecito más con esto? Porque si ustedes se dan cuenta, cada uno de oíste que fue dicho o fue dicho, todos tienen que ver con mandamientos precisos, ¿sí? Y explícitos de la ley de Moisés, ¿o no? Sí, no matarás, decálogo, ¿sí? No cometerás adulterio, decálogo. El divorcio, aunque no está dentro de los 10 mandamientos, está claramente expresado en la ley de Moisés, Deuteronomio capítulo 24. Los juramentos, ¿sí? Lo mismo. Oíste que fue dicho, los antiguos dicen, no perjurarás, ¿cierto? Ya, no jurarás. Los judíos tenían la particularidad de siempre jurar por alguien mayor, ¿ya? En fin, pero el Señor les dice, no juren, sean dignos de confianza, ¿ya? Y también el ojo por ojo, diente por diente, también estaba en la ley, y amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Son todos, todo el Señor Jesucristo tomó toda esta selección, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, ira, adulterio, divorcio, juramentos que tiene que ver la honestidad, la transparencia, la dignidad, ¿cierto? El ser dignos de confianza. Y el amor al prójimo, todos tienen que ver con un punto clave. Perdón, con 2 puntos claves. Perdón, con 3, no, con 2. Con 2 puntos claves. El primero, todos tienen que ver con las relaciones personales, ¿sí? Y segundo, todos tienen que ver con el amor y el egocentrismo, que es, al final de cuentas, las únicas 2 motivaciones para actuar. Hermano, tú vas a actuar, mi querida hermana, tú vas a actuar o por amor o por egocentrismo. No hay medios. No hay medios. Cuando la gente dice, no, yo ayudo, sí, doy en la Teletón porque así yo ayudo al necesitado, pero también me siento tan bien. ¿Sí? Ahí hay una mezcla. ¿Es malo? No es malo, pero eso lo hace cualquier ser humano. El hijo del reino tiene que aprender a hacer cosas exclusivamente para beneficiar al otro. Primero a Dios, por amor a Dios, y segundo por amor al prójimo. No necesariamente porque te sientes bien, no necesariamente porque eso te trae más santidad, más consagración. No, la única razón es beneficiar. ¿Sí? A cualquiera menos a mí mismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros nos vamos a descuidar, vamos a dejar de un lado la salud, por amor a los otros. Hermano, ahí hay un trato de Dios con cada uno de nosotros. Tenemos que estar con nuestras orejitas espirituales bien atentos, porque Dios nos puede pedir cosas que no nos agraden. Y las vamos a hacer, y tenemos que llegar a hacerlas, incluso no por obligación, sino decir, lo hago por amor a ti, y lo hago por amor a quien voy a beneficiar, aunque no me beneficie a mí. Esta es la justicia del reino, mis queridos hermanos, ¿sí? Entonces, lo primero era estos 5 puntos: ira, adulterio, divorcio, honestidad, amor al prójimo, tienen que ver con las relaciones interpersonales, las relaciones personales, mis relaciones con otros, y tienen que ver con la motivación, o por amor o por egocentrismo. ¿Ya? Mediten un poquito en eso, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes tal vez pensarán, no, pero es que tiene que haber un medio. Bueno, lo que el Señor está enseñando aquí es que no hay medios. O lo haces por amor o lo haces por tu ego. O sea, al final por mí mismo. La idea es que el Señor está enseñando que no haya mezcla, que no mezclemos las cosas. Entonces, el primer capítulo, desde el versículo 21 hasta el último que acabamos de leer, el 48, véanlo en sus Biblias para que tengan el esquema, versículo 21 al 48, ¿sí? Tiene que ver con relaciones interpersonales, ¿no? El cómo tú actúas en contra de tu prójimo, ya sea con la ira, ya sea con el adulterio, ya sea con el divorcio, ya sea con la honestidad, o ya sea con el amor y tu actuar en favor del prójimo. Relaciones interpersonales. ¿Sí? Capítulo 6. ¿Lo tienen? Si tienen subtítulo su Biblia, genial. Si no, del versículo 1 al versículo 4, limosna. ¿Sí? Limosna. Versículo 5 al versículo 15,
oración. Versículo 16 al versículo 18, ayuno. ¿Sí? Limosna, oración y ayuno. ¿Sí? Aquí está hablando el Señor de prácticas religiosas de ese tiempo. Estas cosas, hermanos, miren, el Señor aquí nos está enseñando, ya, fíjense, nos está enseñando que hay que hacer esto. Si ustedes se dan cuenta, lo que el Señor está enseñando es cómo tienen que hacerse. ¿Por qué? Porque en la cultura y en la religión judía eran cosas que hacían los judíos. Daban limosna, oraban y ayunaban. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor les va a enseñar es la motivación, la raíz, el porqué de lo que hacen. Limosna, oración y ayuno. Lo mismo, es el mismo punto. Cuando des limosna, cuando ores y cuando ayunes. No seas así, no lo hagas así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hombres, los hipócritas, hacen esto para vanagloriarse. Ustedes no lo hagan así, háganlo para su Padre. La motivación es el Padre Celestial. Háganlo en Él, por Él y para Él. ¿No? Nuestro lema de la adoración, en Él, por Él y para Él. ¿Sí? Esa es la idea. En resumen es, si vas a dar limosna, ¿sí? Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. O sea, hazlo de tal manera que Dios reciba el honor y la gloria, no tú. Si vas a orar, hazlo de tal manera de que sea un tiempo para Dios, donde Dios sea honrado, no tú, ¿cierto? Ni tu fama de buen cristiano. Y si vas a ayunar, de la misma manera, no lo hagas de tal manera que tú seas alabado por tu espiritualidad, sino para la honra y para el Señor. Que Dios sea honrado con estas prácticas. ¿Sí? Capítulo 6, versículo 1 al 18. ¿Por qué? Porque el Señor dice que si no lo haces para el Señor, vas a ser un hipócrita. Y la hipocresía es pecado aquí y en la quebrada del ají. ¿Ya? Pablo 3:15. ¿Ya? Un versículo mío. No sale en la Biblia, pero es la idea. En cualquier lugar, la hipocresía es mala. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Sí? O alguien piensa que la hipocresía hay, no, es que hay hipocresía, como decimos, mentira blanca, mentira mala. Hay hipocresía buena, no, la hipocresía en cualquier lugar, porque la hipocresía choca con lo que en delante hablamos, el amor, la honestidad, la transparencia, el ser dignos de confianza. Bien, capítulo 6, versículo 1 al 18. Luego, capítulo 6, seguimos el capítulo 6, ¿ya? Versículo 19, ¿sí? Hasta el último versículo 34 del capítulo 6, tenemos el enfoque de vida. Noten bien, ¿qué hemos estado viendo? Mis relaciones interpersonales. O sea, yo debo ser luz en mis relaciones interpersonales. Debo vivir bajo la justicia del reino en mis relaciones interpersonales. No bajo mi perspectiva, sino bajo la perspectiva de la justicia del reino de Dios. Las prácticas religiosas o las prácticas que yo pueda hacer, ¿sí? Como medios para adorar a Dios, todo debe ser enfocado en Dios, en Él, por Él y para Él. ¿Ya? Y ahora, el enfoque de vida debe ser un enfoque que honre a Dios, que agrade a Dios. Por ejemplo, versículo 19, tesoros en el cielo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en lo terrenal o está junto al Señor? Eso está clarito, ¿no? El hermano, la hermana que tiene riquezas, tiene que aprender a vivir con sus riquezas para honrar a Dios. No dependiendo de sus riquezas, sino dependiendo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Pero hasta ahora yo sé que ninguno de nosotros es rico, así que ahora bajo el nivel, bajo el nivel a nosotros, nuestra realidad, y es lo mismo, aunque no seamos ricos, ¿sí? Tenemos riquezas y nuestra riqueza tiene que estar en el cielo, puesto los ojos en el Señor. Busque las cosas que están en el cielo, donde está nuestra vida escondida con Cristo. Jesús le dijo a Pedro: Satanás, quítate delante de mí, porque pones tus ojos, tu mirada en las cosas terrenales y no en las del cielo, no en las de Dios.
¿sí? Tesoros en el cielo. ¿Para qué trabaja mi hermano? ¿Para qué trabaja mi hermana? ¿Para qué vives? ¿Para qué te sacan la mugre cada día? No, es para poder enriquecerme. Yo aquí en la tierra, te mueres y hasta ahí no me llegó tu riqueza. Enfócate en las riquezas celestiales. Y si tienes riquezas terrenales, ocúpalas para la gloria de Dios, para que tengas riquezas en el cielo. Versículo 22. ¿Cómo miras? ¿Cuál es tu perspectiva de vida? El ojo, la lámpara. ¿Cómo ves las situaciones? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? El enfoque de vida. Luego, el versículo 24, las riquezas. Vuelve a hablar del tema. Aquí hay dos dioses. El Dios Todopoderoso, Yahweh, ¿sí? El Dios triuno, al cual adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o las riquezas. ¿Cuál de las dos es tu Dios? ¿Sí? No puedes servir a ambas. ¿Ya? Vuelvo a decir, no significa que alguien no pueda llegar a tener riquezas. Un hijo de Dios tiene que tener riquezas. Pero una cosa es tener riquezas y otra cosa es servir a las riquezas. Un cristiano puede ser rico, pero jamás para servir a las riquezas. Al servir a su Dios, que es el Señor, Dios Todopoderoso, ¿sí? Va a usar sus riquezas para la gloria de ese Dios al cual sirve. 25 al 34, el afán y la ansiedad. ¿Por qué te afanas? Sí. ¿Por qué te afanas? Los gentiles se afanan por las cosas terrenales. Nosotros no, los hijos del reino no deberíamos afanarnos por las cosas terrenales, sino que deberíamos siempre, en nuestro afán humano, buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, Dios sigue siendo el centro. El sermón del monte, Jesús lo dejó claro, Dios es el centro. Amen, vivan como vuestro Padre Celestial, sean perfectos como Él es perfecto. Todo lo que hagan, háganlo enfocados en el Señor. Su limosna, su oración, su ayuno. Y ahora, el enfoque de vida tiene que estar puesta en Dios. Riquezas arriba en el cielo, junto a Él. Mi mirada tiene que ser bajo la perspectiva de Dios. No puedo servir a la riqueza de Dios, solo a Dios. Y ahora es confiar en que Dios suple mis necesidades. Así que no se afanen por el día de mañana. ¿Se dan cuenta? La forma de vida. ¿Cómo vivo cada día? De esta manera. Y tiene que ver con Dios, con que Dios es el enfoque de mi vida. Seguimos, capítulo 7. Ya vamos terminando, hermanos. Capítulo 7. Después que hemos visto relaciones personales o interpersonales, hemos visto las prácticas, entre comillas, religiosas, hemos visto el enfoque de vida, ahora el Señor vuelve a las relaciones interpersonales. No juzgues a tu hermano, no juzgues a tu prójimo. Y aquí viene esta frase, díganme, hermanos, que esta frase no es famosa, ¿sí? La usan incluso los ateos. ¿Sí? Hey, ¿por qué me estás juzgando? ¿Por qué estás viendo la paja que hay en mi ojo y no te das cuenta del tremendo poste? Como decimos los iquiqueños, el palo de poste, ¿ya? El palo de poste que tienes ahí. Eso se ocupa, es tan cultural, hermano, que se ocupa. De hecho, muchas cosas del Sermón del Monte son muy culturales en nuestra cultura occidental. Y una de ellas es esa. Esta exageración, esta figura exagerada del Señor, es para mostrar lo grave que es el juzgar, el condenar. Aquí juzgar no se está refiriendo a discernir lo bueno y lo malo. Se está refiriendo a condenar a otros. ¿Por qué vas a condenar? Luego, la famosa, ¿cierto? Regla de oro. ¿Cuál es la famosa regla de oro? Es, haz a otros lo que a ti te gustaría que te hicieran. La regla de oro no es pasiva, hermanos. La regla de oro no dice, no hagas a otros, dice, haz a otros. Es activa. Haz a otros lo que a ti te gustaría que te hicieran. En el reino de Dios, sus seguidores, los que son súbditos del reino de Dios, siempre son activos en vivir las buenas obras. Ya, haz a otros lo que a ti te gustaría que te hicieran. En el versículo 12, ¿no? Luego, versículo, hasta ahí, hasta el versículo 12, están las relaciones nuevamente interpersonales. No juzgues, no condenes a otros,
y haz a otros lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. ¿Ya? Y el Señor termina, versículo 13 hasta el 28, que es donde termina la exposición del Sermón del Monte, enfocando en qué es la vida verdadera de un hijo del reino. ¿Ya? ¿Cuál es la vida verdadera? La vida verdadera, ¿sí?, pasa por la puerta estrecha. ¿Sí? Si yo no entro por la puerta estrecha, yo no puedo vivir la vida verdadera. Y esa puerta estrecha sabemos quién es. Es el Señor Jesús. Si no paso por el Señor Jesús, no hay vida. No hay vida. Puedo ser un excelente evangélico, hermano, un excelente evangélico, pero no tengo vida. Porque mi relación no es con el Señor Jesucristo, es con la iglesia, es con la comunidad religiosa a la cual pertenezco. La puerta estrecha. Luego, por sus frutos se conoce el árbol. La verdadera vida del reino de Dios se manifiesta en mis hechos. Que la gente vea mis frutos, cómo yo vivo, cómo yo hablo, cómo yo experimento la vida, la gente pueda decir, este es cristiano, esta es cristiana. Pero de esos, ¿qué valen? ¿Ya? Porque una vez escuché que alguien dijo así, hermano, alguien que no era cristiano, le dice al cristiano, hermanito, tú sí que valí, hermano, tú sí que valí. ¿Ya? Tú soy legal, hermano. Tú no soy chanta, ya, como decían en San Marcos, en la Caleta, tú no soy de esos hermanos, ¿cómo que decían? Se me olvidó el nombre. No era chanta, era otra. Bueno, un término fuerte, ¿no? De ahí me voy a acordar. Pero este hermano decía, tú no soy, hermano, tú soy legal. Y sonaba chistoso. Y después como que pensaba el hermano, decía, tú soy legal. Esa es la idea, hermano, que la gente vea en nosotros y que se pueda detener y en un momento y decir, legal, claro. Eso significa que la persona está viendo en mí, ¿sí? Está viendo en mí realmente reflejada el aura del Señor. Gracias, mi hermano Marcelo. Hermanos canalla, esa era la palabra, ¿sí? Hay esa marca, no, los hermanos canalla. ¿Ya? No, tú no soy canalla, tú soy, sí, tú soy legal. Qué lindo, hermanos. Qué lindo que se pueda decir eso de nosotros. Ahora, ¿para qué? Para la gloria del Señor. Porque volvemos al versículo 16 del capítulo 5. Para que vean su forma de actuar, sus buenas obras y glorifiquen a su Padre Celestial. Mis queridos hermanos, les hago una pregunta. ¿Desean de verdad, de todo corazón? No respondan, no digan amén. No, háganlo adentro, ¿ya? ¿Deseamos realmente? Está un deseo profundo en nuestro corazón de que mi Padre Celestial, de que nuestro Padre Celestial realmente sea glorificado. ¿Está eso realmente en nosotros? ¿Es algo que nos apasiona? ¿Es algo por lo cual vivimos, existimos? Yo quiero, Señor, que tú seas glorificado. Por eso oro y digo, santificado sea tu nombre. Eso no tiene que ver con cantos. Hoy día a los músicos les encanta decir, no, lo primero en la oración es la alabanza musical. No, no es eso. Es vivir de una manera que el nombre del Señor sea santificado por mis labios, por mis actos, que así es santificado el nombre del Señor. O sea, en otras palabras, que mi vida entera le lleve fama al Señor. ¿Sí? Que mi Dios se haga famoso en su grandeza, en cómo Él es, en medio de mi comunidad, en medio de esta humanidad que no lo ama, pero que a través de mi vida puede experimentar que realmente Él es digno de alabanza. Vida verdadera. Nunca los conocí. Qué fuerte, hermanos. Podemos vivir toda una vida religiosa. ¿Saben qué? Yo sé que aquí hay hay una diferencia. Dentro de todas las divisiones que hay dentro de los comentarios cristianos, está de otra, ¿no? No a todo el que me dice Señor, Señor, y acá dice Señor, no profetizamos tu nombre. Hay un sector de los cristianos que dice, no, aquí ellos están mintiendo, no es real, nunca hicieron eso. Pero hay otros, dentro de los cuales yo me creo, ¿cierto? Me creo parte de eso. Es que sí, no estaban mintiendo. Profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios en su nombre, hicieron muchos milagros en su nombre, y sin embargo el Señor no los conoce. ¿Sí? Solamente un ejemplo, Judas. Hermano, ¿ustedes creen que los 12 iban y hacían milagros y Judas nunca le resultaba? Chura,
No me resulta. ¿Por qué será? Porque tú vayas a traicionar al Señor. No, Judas experimentó todo lo que experimentaron los 12. Autoridad sobre demonios, todo aquí. ¿Sí? Profetizar en qué sentido? En que hablaron la palabra de Dios, el mensaje de Dios. ¿Ya? Echaron fuera demonios, hicieron milagros. Judas lo hizo todo. Y sin embargo, se perdió. El tema aquí, hermano, es que el Señor lo deja muy claro. No los conozco. ¿Y por qué no los conozco? Porque hicieron muchas cosas, incluso cosas milagrosas. Sí, no lo desconozco. Pero nunca se sujetaron a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Forma de vida, una forma de vida. Y Jesús termina con esta tremenda parábola. El que oye estas palabras y las hace es como el sabio que buscó un lugar, una roca para cimentar su casa. Vino lo que vino y la casa se mantuvo en pie. Pero el que escucha estas palabras y no las hace, no vive de acuerdo a esto, es como un necio que cimentó su casa sobre la arena. Vinieron una y otras cosas malas y la casa se derrumbó porque no estaba cimentada sobre la roca. Y el versículo 27 termina diciendo, y grande fue su ruina. El versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La idea para nosotros, hermanos queridos, es que la gente se admire de la obra de Dios en nosotros porque está basada en la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sermón del Monte, relaciones interpersonales, las prácticas que yo hago para, ¿cierto?, para honrar al Señor, denominadas en ese contexto prácticas religiosas que para nosotros no son religiosas, son de vida, el enfoque de vida que tengo, ¿sí? Más relaciones interpersonales y por último, la verdadera vida manifestada, entrando por la puerta estrecha, dando frutos dignos del Señor, ¿sí? Obedeciendo y haciendo la voluntad del Padre, porque si no, no soy conocido en el reino de Dios, ya, y obviamente experimentando y haciendo, obedeciendo todas las palabras que el Señor habló en este precioso sermón, desafiante sermón, ¿sí?, que nos muestra cómo tiene que ser la vida de los hijos del reino, cuál es esa justicia más grande y más alta que la de los escribas y los fariseos, que eran los expertos religiosos de ese tiempo. Hermanos queridos, se dan cuenta, bueno, vamos a seguir la próxima semana viendo el tema de cómo Jesús enseñó cosas, ¿sí?, que son la raíz, pero todas tienen que ver con la forma de vida. Qué lindo, hermano, esto, qué maravilloso, es como yo vivo. Hermano, no existe el cristianismo solo de mero intelecto, ni existe el verdadero cristianismo de mero hablar. El verdadero cristianismo, ¿sí?, se manifiesta en los actos, en la forma de vida diaria, en cada instante, en cada reacción, ¿sí?, y se manifiesta a través de mis dichos y a través de mis pensamientos y mis sentimientos, porque el Dios, el Señor, el Padre que está en los cielos, que nos ama, ¿sí?, que es perfecto, mira lo más profundo del ser humano, las intenciones por las cuales experimentamos nuestros actos y hechos. Amén, mis queridos hermanos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna acotación?